la segunda sesión. Eh, Buenas tardes de nuevo. Como veréis, tenemos aquí a representaciones de diferentes mundos de sanitarios. Tenemos por un lado al presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacia, a Jesús Aguilar. Tenemos también al representante del Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería, José Luis Cobos Serranos, y también al representante del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos. Bueno, estos dos últimos vicepresidentes. Y también tenemos a Manuel Martínez Sellés. Yo tenía muchas ganas de tenerle en un acto de la Fundación, que es el presidente del Colegio de Médicos de Madrid. También habíamos invitado al presidente del Colegio de Médicos de Barcelona, pero nos contestó que por problemas de agenda no podría estar hoy con nosotros, lo cual lo lamento. Pero la verdad celebro muchísimo que Manuel Martínez Sellés nos dijera que sí y poderlo tener aquí con nosotros. Para nosotros es un orgullo tenerlos a todos. Vamos a seguir una primera ronda para que os presentéis, cada uno de vosotros presentéis aquellos aspectos que pensáis más relevantes del asunto que nos concierne, ¿no? Vamos a tratar de que sean 3 minutos, un poco más, y para que nos dé tiempo para el debate y que pudiéramos charlar un poco más de todo de manera más fluida. Así que, siguiendo el mismo orden que tenemos en la agenda, le doy la palabra a Jesús Aguilar. Jesús, por favor. Pues muy buenas tardes y la verdad que muchísimas gracias por la invitación al Consejo General de Farmacéuticos a esta sesión del ciclo de Bamberg sobre la crisis del coronavirus. Una mesa que yo creo que a mí me parece desde luego muy acertada, ¿no? Y en la que vamos a intentar resumir, bueno, pues nuestra experiencia en esta pandemia, los aprendizajes y todas las mejoras que consideramos que se deben poner en marcha, que yo creo que son muchas, ¿no? Y además como enseñanza de todo lo vivido. Por mi parte, en esta primera intervención de inicio, voy a resumiros un poco cómo hemos vivido los farmacéuticos este caso casi año y medio, estas 5 olas de pandemia, ¿no? En primer lugar, tengo que decir que en este tiempo más que nunca me he sentido muy orgulloso de ser sanitario, de ser farmacéutico y de representar pues, a los 76.000 farmacéuticos, bueno, pues que se han dejado, como los sanitarios, la piel en la lucha contra el virus y en la protección de los ciudadanos. Creo que los profesionales sanitarios hemos sido pues, un ejemplo de lucha, de entrega, de vocación de servicio y, desde luego, de compromiso a la sociedad. En nuestro caso, como farmacéuticos, nuestra labor pues, ha sido esencial en los hospitales, en los centros de primaria, en los laboratorios clínicos, en la salud pública, en la investigación, en la industria, en la distribución farmacéutica y, cómo no, pues en toda esa gran red de oficinas de farmacia. Hemos intentado, creo que hemos sido muy proactivos, hemos estado continuamente ofreciendo soluciones para contribuir a aminorar las consecuencias de esta pandemia, siendo, bueno, pues piedra angular del sistema sanitario en todas las facetas en las que estamos, ¿no? Concretamente, la red de 22.137 farmacias y los 54.555 farmacéuticos pues han sido fundamentales para aumentar la capacidad del sistema sanitario. Creo que la pandemia ha servido para demostrar que el modelo español de farmacia es una conquista social, que es un sistema a proteger, que es un sistema a preservar, ¿no? Y a pesar de las terribles circunstancias, incluso en los peores momentos pues de la primera ola, el 99,8% de la red de las farmacias han estado abiertas. Y solo en ese primer mes se atendieron a 30 millones de personas y se asistieron en su domicilio a otras 850.000 personas. Creo que somos un polo de salud, de bienestar y de atención social, y de lo que más orgulloso me siento, además del sacrificio, como os decía, que ha demostrado toda la profesión, es de esa capacidad de la farmacia para trabajar con otros profesionales sanitarios y con los agentes sociales. Puedo decir que nosotros, la verdad, que no hemos pedido nada, salvo la protección en el primer momento. Solo nos hemos ofrecido a trabajar y hacer más siempre para poder parar cuanto antes toda esta emergencia, ¿no? Hemos asumido muchas veces muchos más riesgos de los que profesionalmente eran exigibles y esta primera línea pues para nosotros ha tenido un terrible coste, ¿no? En vidas humanas, como los 26 profesionales que han fallecido. Nuestro objetivo ha sido ser útiles para la sociedad y poner todas nuestras capacidades al servicio de las autoridades sanitarias.
En la red de farmacias se ha llevado a cabo una labor titánica que ha reforzado nuestra percepción social, pero tengo que decir también que nos hemos sentido, bueno, pues un poco infrautilizados y que creo que habríamos podido hacer más, ¿no? Como sistema sanitario hemos vuelto a ver que tenemos 17 comunidades autónomas y que al final los acuerdos que se toman o que dicen que se toman entre todos luego son reinterpretados por cada una de las comunidades autónomas. Bajo nuestro punto de vista esto no es bueno, no ha sido bueno, ya que no genera equidad entre los ciudadanos y ha habido comunidades más sensibles al papel que hemos podido jugar los farmacéuticos y ahí, bueno, pues ahí están los resultados que han sido siempre magníficos resultados. Bueno, yo termino ya para dejar tiempo al debate, ¿no? Pero quiero agradeceros y felicitar nuevamente a Bamberg por esta iniciativa que creo que es una iniciativa excelente. Pues muchísimas gracias, Jesús. Creo que ha sido cortito lo que nos has hablado, pero muy, muy claro, muy completo y en algunos aspectos muy contundente. Muchas gracias. Luego seguiremos hablando del tema. Vamos a dar ahora la palabra a Manuel Martínez Sellés, al presidente del Colegio Oficial de Médicos de Madrid. Manuel. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo, lo primero de empezar por agradecer la invitación. Creo que es muy importante que cuando hablamos de la pandemia lo hagamos en ámbitos multidisciplinares como este. Me ha gustado mucho escuchar a Jesús. Yo creo que es indudable el papel que tienen y que han tenido los farmacéuticos en la pandemia. Seguro que José Luis nos va a aportar muchísimas cosas y bueno, con Manuela probablemente el mensaje que vamos a tener es bastante común. Yo creo que es indudable que cada uno desde su ámbito hemos tenido que hacer un esfuerzo muy importante de reorganización y además también es indudable que la pandemia ha dejado unas consecuencias tanto a nivel físico, psíquico, entre los profesionales, ¿no? Solo en Madrid se han muerto más de 70 médicos, muchos de ellos contagiados de sus pacientes, ¿no? Voy a contar una anécdota. Cuando nosotros empezamos a contabilizar los médicos que habían fallecido en Madrid, pues al principio empezamos viendo a los médicos que se habían contagiado estando en activo. Y luego cuando empezamos a ver los médicos jubilados que se habían contagiado, lo que nos dimos cuenta es que la mayoría se habían también contagiado ejerciendo de médicos. Es decir, pues habían ido a ver a algún vecino que estaba enfermo, etcétera, porque de cierta forma pues uno es médico para toda la vida, ¿no? Y por lo tanto, aunque estas cifras oficiales, que además recientemente en el acto que ha habido solo se han contabilizado los médicos fallecidos en activo y también además los del sistema público, que yo creo que es un error porque creo que además la pandemia ha puesto de manifiesto lo importante que es una colaboración pública o privada y más en situaciones urgentes o de casi emergencia como las que hemos vivido. Creo que lo que hemos vivido, sobre todo en la primera ola, a todos los niveles, pues fue una situación de desbordamiento completo del sistema y probablemente pues aquellas situaciones en las que hubo que trabajar en unas condiciones que lógicamente no eran las adecuadas ni de equipos de protección ni de recursos humanos. Es algo que hoy en día pues parecería impensable, pero que ha pasado todavía poco tiempo de aquello. Y lo que creo que está muy claro es que esto ha dejado unas marcas, ¿no? Todos hemos vivido situaciones muy duras, por supuesto los primeros los pacientes y los familiares, pero creo que también los profesionales y bueno, según algunos estudios que se han hecho, cifras muy importantes de médicos se han planteado incluso dejar la profesión, ¿no? Y luego también en un porcentaje muy amplio de médicos y de otros profesionales sanitarios, pues todo lo que han vivido puede haber dejado unas secuelas a nivel psicológico e incluso psiquiátrico, que es evidente que van a necesitar estos profesionales también una ayuda y de hecho nosotros mucho de lo que estamos trabajando con la Comunidad de Madrid es pues intentar que haya una estructura que dé respuesta
a las necesidades que ya existen y que probablemente vayan a ser mayores en el futuro, pues de ayuda psicológica a los profesionales. Y por último, también quería terminar recalcando el comportamiento ejemplar, yo diría incluso heroico, que yo he visto en mis compañeros durante la pandemia, ¿no? Yo he tenido pues, muchos compañeros que me han pedido ir a trabajar a UBIs fuera de su ámbito asistencial habitual y, bueno, es indudable que ha primado lo que es el beneficio del paciente, como digo, sobre todo en la primera ola, cuando incluso lamentablemente los profesionales no teníamos equipos de protección adecuados. Y por lo tanto creo que son muy merecidos los reconocimientos que ha habido a los profesionales sanitarios. Y para terminar, quería simplemente comentar, cuando se hizo la entrega del Premio Princesa de Asturias a los sanitarios, pues la persona que se eligió para recogerlo fue el doctor Guerrero, que es el jefe de la UBI del Gregorio Marañón, que es el hospital donde yo trabajo. Y quiero terminar con la frase que él dijo, que hubo desaliento, cansancio infinito, lágrimas y miedo, pero siempre volvimos a levantarnos porque rendirse no era una opción. Y yo creo que la sociedad en general también está de acuerdo con este reconocimiento y, de hecho, es curioso cómo cada vez es más difícil entrar en la carrera de medicina. Es decir, que la nota de corte para las facultades de medicina ha ido subiendo en el tiempo que llevamos de pandemia. Y de cierta forma, pues esto yo creo que es un motivo de orgullo, porque hay que decir que pese a estar trabajando en una situación difícil, la sociedad sigue reconociendo este trabajo. Gracias. Muchísimas gracias, Manuel. Vamos entonces a dar la palabra ahora a José Luis Cobos. José Luis, la voz de la enfermería. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias a la Fundación Bamber y también a los compañeros de esta mesa, porque la verdad es que siempre es un lujo y es un placer tener distintos puntos de vista y compartir nuestras experiencias y nuestras expectativas. Yo creo que esto es una de las cuestiones que más ha faltado durante la pandemia por parte de responsables políticos y determinadas administraciones, donde realmente nuestra voz a veces no ha sido escuchada como al menos entendíamos los profesionales que debería haber sido. Y también contando anécdotas, como dice Manuel, yo quiero empezar contando la primera anécdota del inicio, ¿no? El 29 de febrero, recuerdo que tanto el 29 como el 1 de marzo del año pasado, del 2020, el presidente del Consejo de Enfermería y yo mismo recibimos unas llamadas del Ministerio de Sanidad, de altas autoridades del Ministerio, donde nos estaban alertando de la situación que se estaba produciendo y invitándonos a que instáramos a los profesionales a que no hicieran reuniones científicas ni suspendiéramos cualquier acto multitudinario para preservar la salud de los sanitarios ante lo que se nos avecinaba. Rápidamente nos dimos cuenta de la situación que se nos venía y justo, esto fue el fin de semana, el lunes comenzamos con un comité de crisis y un comité de expertos junto con nuestras sociedades científicas para analizar cómo podíamos ayudar en este tema. Suspendimos cualquier acto y fue curioso que nos dábamos cuenta que a nivel de la sociedad pues nada se estaba transmitiendo, incluso actos multitudinarios, no quiero focalizar en ninguno, pero cualquier tipo de acto, no vayan pensando que estoy focalizando en alguno en concreto, había de todo, deportivos, no deportivos, en la calle, no en la calle, y hasta el 14 de marzo no se produce ese estado de alarma. Yo creo que aquí somos conscientes todos de que ha habido dos situaciones, una la que se estaba marcando desde el punto de vista político y otra de la que estábamos aconsejando desde el punto de vista técnico. Y parece que, un poco como decía Jesús, nosotros hemos dado, yo no digo ni el 200 ni el 300, es decir, hemos dado más de lo que se nos estaba pidiendo como profesionales en todos los ámbitos. La sociedad lo ha visto. Hombre, quizás la sociedad veía que quienes estaban ahí en primera línea a lo mejor eran los sanitarios, pero luego vimos cómo todo el mundo se volcó, hubo que montar un hospital rápidamente, el de IFEMA me refiero, o un espacio, independientemente de las cuestiones políticas. Yo creo que
se volcaron todos, se volcaron incluso fontaneros, ingenieros, o sea, todo el mundo estaba viendo que había que echar una mano. Yo creo que eso nadie lo puede poner en duda. Yo creo que es bueno aprender de los errores y debemos aprender para un futuro. Yo creo que no podemos quedarnos anclados en, ya hemos hecho incluso nosotros acciones legales y todo reclamando una serie de situaciones, pero sí es bueno que analicemos, porque no podemos pasar en balde todo este sufrimiento que han padecido no solamente la sociedad en general, sino también los profesionales. Me toca hablar un poco desde el punto de vista nuestro. También nosotros, una docena de compañeras y compañeros enfermeros han fallecido directamente por el COVID. Hace poco tuve la oportunidad de tener una reunión con compañeras que están padeciendo lo que llamamos el COVID persistente, bueno, como lo queramos denominar. Y es curioso que a pesar de que conseguimos que se configurara una norma para que se declarara como accidente laboral inicialmente, luego como enfermedad profesional, curiosamente no se está haciendo ese reconocimiento a todos los efectos. Y es una cuestión puramente de la administración. O sea, cuando uno va al INSS y le declaran que está de baja, le ponen como enfermedad común, cuando sabemos perfectamente que no es así. Es decir, hay muchas cosas que tenemos que mejorar. Nosotros, como organización profesional, representamos a 315.000 enfermeras, 260.000 aproximadamente en activo y lo están dando todo. Yo creo que, como decía Manuel, lo vamos a ver en un futuro, y yo no diría muy lejano, estas graves consecuencias que va a tener de todo tipo, psicológico, los traumas que está causando. Yo no sé los abandonos que va a haber de las distintas profesiones, aunque hay una inquietud y un interés por prestar atención sanitaria. Las facultades de enfermería, ya esta misma tarde hablaba con una directora de una escuela, de una facultad de enfermería, donde me decía, hemos cubierto todas las plazas rápidamente, pero yo creo que debemos analizar cómo eso va a poder repercutir también en nuestros profesionales. Han estado manejando la enfermedad en unos inicios, incluso sin ningún tipo de conocimiento, nos volcamos en hacer infografías, cursos, todos. Hicimos, insisto, todas las profesiones, webinars, para dar la mayor información posible. Tampoco era de recibo lo que estaba haciendo el Ministerio, que tan pronto decía, sabíamos que había que evolucionar, pero de una forma coherente. No podíamos estar mareando porque los profesionales nos decían que no se enteraban, no se llegaban a enterar ya. Uno preguntaba qué era lo que había que hacer y era casi el sálvese el que pueda, porque no había manera de organizar esto. Simplemente acabar esta primera intervención diciendo que nosotros hemos tenido un gran poder de adaptación, hemos trasladado gente que estaba en atención primaria al hospital. Ahora se está diciendo, es bueno reforzar ahora mismo la atención primaria, que es lo que más deficitario tenemos para poder remontarlo. Tengo que dar un doble agradecimiento. Uno, a los profesionales, en concreto a las enfermeras, que se han volcado en la vacunación. Al principio decían, iban a faltar manos. No, señor, iban a faltar material que poner, las vacunas. Hemos visto que ahora mismo, hoy he estado repasando hace unos minutos las últimas cifras, tenemos ya más de la mitad de la población española vacunada al 100% con las 2 dosis y yo creo que está funcionando. Y cuando se ha dejado que se organice, yo creo que eso ha sido fundamental. Y en segundo lugar, a la población, porque a pesar de lo que se está diciendo ahora de la época que estamos viviendo en esa quinta ola de los jóvenes y todo este tipo de cosas, yo creo que la población, la ciudadanía ha sido ejemplar. Se les ha dicho, pónganse la mascarilla y se la han puesto. Claro, es lógico, si dicen, bueno, pues podemos quitarnos la mascarilla. Pues, ¿qué va a hacer la población? Pues la va a quitar. Y yo creo que hay que atender mucho al personal sanitario, a los profesionales que tienen esa parte técnica y que falta la parte política. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Vamos a dar la palabra ahora a Manuela García Romero. Manuela, eres representante de la Organización Médica Colegial. Cuéntanos. Hola, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la Fundación Bamberg la posibilidad de encontrarme en esta mesa y, evidentemente, esta profesión, esta pandemia la hemos salvado desde un equipo multidisciplinar que creo que aquí está representado y es muy importante tener en cuenta. Yo, como médico, lo que sí quiero señalar ha sido las sensaciones que hemos vivido desde un principio. En la primera ola nos encontramos ante una situación de incertidumbre muy importante, miedo al contagio, no había equipos de protección individual, no había manera con la que podíamos protegernos. Como bien ha dicho José Luis, los protocolos cambiaban cada
día, con lo cual era muy difícil incluso llegar a tener un diagnóstico de cuál era el paciente que tenías que aislar en ese momento o el que tenías que seguir, y rápidamente empezamos a ver compañeros que caían y que fallecían dando todo por los pacientes. Quiero poner en valor el papel de los profesionales, de los compañeros y compañeras que cuando la Administración nos llamó para decir quién puede echar más una mano, se pusieron en marcha todos y hemos visto el profesionalismo médico desde el inicio, porque hemos visto, independientemente de la edad, desde los más jóvenes hasta las personas más veteranas. Como decía Manuel, muchos de nuestros compañeros jubilados se pusieron no en primera línea, pero sí ayudar y dispuestos a ayudar en aquello en lo que podía. Y de la colaboración de la medicina pública, de la medicina privada, que en este caso también ha sido fundamental porque tanto unos como otros se han hecho cargo de los pacientes COVID. Pero también de cualquiera de nosotros, independientemente de nuestra especialidad. Hemos tenido una capacidad de adaptación al medio enorme. Hemos encontrado otorrinos en plantas de medicina interna, traumatólogos haciendo pronos en UCI. Es decir, hemos estado en una situación de continuo movimiento y adaptándonos y dando todo lo que podíamos en esta pandemia. Nos hemos enfrentado a dilemas éticos muy serios, porque los médicos venimos para salvar. Y estamos acostumbrados a curar y de repente tienes un número habitual de pacientes que te fallecen y que estás acostumbrado a que te fallezcan, pero de repente ves que ese número va en aumento, que te desborda y que llega un momento que no sabes qué hacer. Y eso es una sensación que llevaremos dentro toda nuestra vida. Y a ver 118 compañeros que iban falleciendo y compañeros a tu lado que iban padeciendo la enfermedad o con graves secuelas que hoy en día todavía siguen en vías de recuperación. Dicho esto, la comunicación que se ha llevado a cabo por la parte de la pandemia ha sido muy política y quizás muy poco sanitaria. Hemos echado en la comunicación de menos expertos sanitarios que realmente llevaran las guías de qué es lo que había que hacer y cómo se podía ir organizando la situación. Ha sido una comunicación más política, más triunfadora. Se ha visto muy poco lo mal que se estaba pasando y a la sociedad se le ha dado quizás una visión demasiado triunfalista del tema. Eso ha facilitado en gran parte que haya una intoxicación de falsas noticias y haya una intoxicación en redes muy importante, pues movimientos antivacunas que no nos han proporcionado ningún cuadro. Ningún dato a favor. Y también quería poner de manifiesto que, como bien dice Manuel, que se ha referido antes, hemos hecho un estudio en el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos junto con la Fundación Galatea y realmente la salud de los sanitarios en los momentos actuales necesita ayuda y necesita soporte. Muchos de nosotros hemos tenido que duplicar horas de guardia, con lo cual casi la mayoría en época de pandemia hemos duplicado nuestra actividad asistencial, hemos disminuido nuestras horas de dormir, el insomnio y la toma de hipnóticos está mucho más extendida entre el mundo sanitario y son factores que hacen que la salud de los sanitarios sea menor y por lo tanto se autoperciba como una salud mucho peor de la que tenían previa a la pandemia. Un 30% de los médicos en algún momento han pensado dejar la profesión o se han jubilado directamente, ¿no? ¿Por qué? Porque nos hemos visto sometidos a mucho estrés. Y hay elementos que creo que son muy, muy llamativos. Por ejemplo, el médico cuando se le pregunta ¿con quién te has sentido identificado? Y es la parte positiva que creo que tiene esta pandemia, se siente mucho más identificado con sus compañeros. La unidad que hemos tenido, el todos a una, el todos echar una mano es algo que se ve incluso en la encuesta que hemos realizado. Y de los pacientes, porque difícilmente los pacientes solo te tenían a ti, con lo cual en muchas ocasiones cuando atendías a un paciente COVID o a un no COVID, que parece que nos hemos olvidado de ellos y que sin embargo estaban y que lo han dicho anteriormente, que ha habido mucho menos infarto, mucho menos ictus y son pacientes que no han llegado realmente al hospital. Cuando te sentabas con ellos solo te tenían a ti. Entonces ellos sí que te entendían, veían al lado y decían, bueno, esto está colapsado, está clarísimo. Tenían un feeling muy importante con el médico. Por eso creo que realmente
donde los aplausos eran aplausos reales y aplausos sinceros. En cambio, cada vez se sentían más alejados de la administración, de las gerencias. Conforme ibas avanzando en ese sentido, en la toma de decisiones se encontraban menos identificados. Y es lógico porque esta pandemia no se ha tomado ahora mismo a cabo, no se ha tomado las decisiones con los profesionales sanitarios. Creo que todas las especialidades que estamos aquí representadas podríamos haber aportado mucho en la toma de decisiones. Bueno, muchísimas gracias, Manuela. La verdad es que lamento tener que ir cronometrando el tiempo, pero si no, no nos da tiempo para que podamos hablar. Bueno, yo tengo aquí algunas preguntas que he recogido y en primer lugar me gustaría preguntar a Jesús Aguilar. Jesús, yo estoy absolutamente convencido porque lo he vivido, del papel tan importante que han desempeñado las farmacias durante la pandemia. Realmente era el único acceso que era fácil y fluido al mundo de la sanidad, ¿no? El acceso al medicamento y al consejo farmacéutico, que siempre es muy, muy importante. Hemos visto que siempre ha habido un ofrecimiento por parte de las farmacias de hacer cosas, de dar más servicio del que es el puramente despachar unos medicamentos, ¿no? Siempre lo hace, aunque no se le reconozca. Pero en este caso, pues hemos visto cómo se ha tardado meses en dejar que las farmacias puedan vender los test. Pero además es vender los test, cuando la farmacia podría haber sido un agente muy importante para el control de la pandemia. Si lo hubieran hecho, hubieran permitido que se hicieran los test allí, que estuvieran los resultados, que se reportaran los resultados, etcétera, etcétera, ¿no? Como un agente colaborador activo del resto de los dispositivos del sistema sanitario. Entonces yo quería preguntarte, en concreto, ¿cómo podrían haber sido esa actuación? ¿Qué más cosas se podían haber hecho y no se han hecho? Y si todavía estamos a tiempo de que se puedan dar más servicios y sobre todo con mayor efectividad desde las farmacias. Tienes la palabra, Jesús. Bueno, yo creo que hay que verlo en su conjunto, ¿no? Yo creo que lo primero que ha ocurrido no es tanto el hecho de qué cosa, que ahora hablaremos de ello, ¿no?, sino de esa falta, ¿no?, de colaboración de todos los sanitarios. Es que no nos han preguntado cómo los llamamos. O sea, esto es un problema de que de principio, bueno, nosotros en su momento ofrecimos 13 medidas el mismo día 13 de marzo en las que considerábamos que con esto podíamos ayudar al tema de la pandemia y bueno, pues ahí están, ¿no? No se ha sido proactivo por parte de las administraciones. Y a mí una cosa que me ha parecido tremenda y que nos parece tremendo es la falta de equidad que ha habido entre las 17 comunidades autónomas. O sea, si siempre estábamos hablando de ciertos problemas, ¿no?, de problemas de que parece que los ciudadanos dependíamos del código postal para ciertas cosas, pues en esta crisis ha sido todavía mucho más importante porque cada una de las comunidades ha actuado de manera absolutamente distintas, ¿no? Pero, por ejemplo, pues un tema, ¿no?, el cómo podíamos hacer llegar esas medicaciones de los pacientes, ¿no?, de los hospitales a los ciudadanos, ¿no? Bueno, pues ha habido comunidades autónomas que ha habido unos trabajos de éxito con la administración, de tal manera que se ha hecho esa continuidad asistencial a través de las oficinas de farmacia, ¿no?, en contacto con los compañeros de farmacia hospitalaria, y se ha cubierto pues una necesidad que era muy importante, pues, y ha habido pues otras muchas comunidades autónomas pues que no lo han querido hacer de esta manera, ¿no?, sino que bueno, han buscado otras áreas alternativas con sus complicaciones añadidas, ¿no? Bueno, yo creo que el problema es fundamental un poco, yo creo que lo que estábamos hablando antes, ¿no? Esa falta de comunicación con los sanitarios, esa falta de interlocución con el Ministerio de Sanidad, pero no solamente con el Ministerio de Sanidad, sino también con cada una de las comunidades autónomas, porque bueno, siempre tenemos esa costumbre, ¿no?, de mirar al gobierno, que está muy bien, pero es que miremos al resto de las comunidades con distintos colores y distintos partidos políticos. No sé si hay alguno que se salve de manera global, ¿no?, en esa interlocución con las profesiones.
Entre nosotros hemos estado hablando mucho durante toda esta pandemia, teníamos muchas conversaciones entre nosotros y siempre nos pasaba lo mismo, ¿no? Entonces, el hecho de poder ayudar más en esta pandemia hubiese sido un tema que yo creo que teníamos que haber manejado pues, con todos los sanitarios, ¿no? Por ejemplo, sin embargo, sí que hubo una medida, con la Agencia Española del Medicamento se trabajó muy bien y, de hecho, conseguimos que desde el principio, desde el primer día, todo el sector estuviésemos de manera permanente reunidos y conseguimos, bueno, pues que, como al igual que ya sabéis, que hubo pues, momentos en los que se multiplicaron hasta por 7 las necesidades de ciertos medicamentos, pues no hubo falta de esos medicamentos, ¿no? En los hospitales, en las UCIs, todos los problemas que había de medicamentos, sobre todo de ese tipo de medicamento, bueno, pues se fue solventando, ¿no? Entre esa unión entre la Agencia Española del Medicamento, lo que era farmaindustria, lo que era el Consejo de los Farmacéuticos, lo que era la distribución farmacéutica. Eso fue pues, fue un tema de éxito, ¿no? Y sin embargo fue un tema de completo desastre, pues toda la parte referida pues, a los temas de las mascarillas o del tema de los test o de cómo poder en unos momentos determinados pues, poder potenciar y ayudar en determinadas condiciones, lógicamente, pues a mejorar, ¿no? O ayudar a paliar un poco el tema de la pandemia. Muy bien. Muchísimas gracias, Jesús. Sinceramente, yo pienso que precisamente esa colaboración y ese flujo de trabajo entre farmacia hospitalaria, la AEMS, la Agencia Española de Medicamento, etcétera, y las compañías farmacéuticas, fundamentalmente las innovadoras, ¿no? Yo creo que ahí es una de las lecciones aprendidas y eso tendría que ser base para modificar los flujos y los procesos de trabajo para el futuro, ¿no? No solamente para casos de pandemia, porque eso ha sido un elemento de mejora. Bueno, quería preguntarle también a Martínez Sellés sobre un tema que aquí ya se ha apuntado, antes ha hablado de refilón Manuela sobre el tema, y es, bueno, las secuelas que todo esto deja en los profesionales sanitarios, ¿no? Tanto, vamos a ver, hay dos tipos de secuelas. Unas secuelas que son como consecuencia del estrés que han vivido, de las circunstancias, la situación que han vivido, y otras también, pues, de aquellos que han sufrido la enfermedad, no de los que se han contagiado, de los que han sufrido la enfermedad, ¿no? Y que pueden ir desde trastornos psiquiátricos a otras alteraciones físicas de todo índole. Me gustaría que Manuel Martínez Sellés nos comentara un poco este tema. Muy bien. Bueno, yo creo que hay varias situaciones distintas, ¿no? De un lado estaría el médico o el profesional sanitario que no ha pasado el COVID y simplemente que puede tener, lógicamente en este caso, secuelas solo en el ámbito psíquico, psiquiátrico, por las experiencias duras que ha vivido. Puede haber el médico o el profesional sanitario que ha pasado el COVID. Algunos tuvimos la suerte y lo pasamos asintomáticos, pero muchos lo han pasado y algunos lo han pasado con gravedad. Y como siempre, cuando se pasa una enfermedad pues grave que conlleva un ingreso en una unidad de cuidados intensivos, etcétera, eso puede tener luego secuelas en el ámbito tanto físico como psíquico. Y luego lo que se está viendo es dos situaciones específicas del COVID, peculiares del COVID, ¿no? Uno es sintomatología psiquiátrica que se está viendo con relativa frecuencia y además de forma más tardía después de la infección. Hay varias hipótesis, de entre ellas pues, el estado inflamatorio característico de la COVID, que pues es bien conocida, la relación de la inflamación con la depresión y además también pues, una posible relación con el neurotropismo que puede tener el COVID como tienen otros coronavirus. Y por lo tanto, esto puede facilitar que además simplemente por el impacto psicológico de cualquier situación traumática
y más en este caso que a la gravedad de la enfermedad y muchas veces se ha añadido el aislamiento, el miedo por el desconocimiento que sobre todo en los momentos iniciales había, y todo esto también añadido también al confinamiento, que el confinamiento pues, puede haber dejado también secuelas tanto a nivel psíquico como físico en los sanitarios que han pasado la enfermedad. De hecho, ya con otros coronavirus se había visto que con frecuencia había sintomatología ansiosa y depresiva después de las infecciones, y esto se está viendo también con el COVID. Los trastornos psiquiátricos más frecuentes, pues es la ansiedad, la depresión, que también son muy frecuentes, y lo comentaba Manuela también antes, la alteración del sueño, la fatiga, y aunque con menos frecuencia, como ha habido tanta infección, pues incluso trastornos menos frecuentes también se están viendo ya en bastantes profesionales, ¿no? Problemas de concentración o de atención, problemas de memoria, la habilidad emocional, a veces incluso lenguaje verborreico, euforia, irritabilidad, y también síntomas muy parecidos a los de estrés postraumático, ¿no? Ahora bien, es cierto que la mayoría de los profesionales, así como la mayoría de pacientes fuera del ámbito sanitario, no tienen ninguna patología psiquiátrica significativa, es decir, que también hay que transmitir un mensaje de tranquilidad. Y yo creo que lo que tenemos que hacer como sociedad, como sistemas sanitarios, es prepararnos, porque se sabe por los estudios que en torno a 1 de cada 4 profesionales, independientemente de que hayan pasado o no el COVID, pueden necesitar un apoyo psicológico. Probablemente de los que lo han pasado es incluso más alto el porcentaje. Y ya por último, mencionar ese todavía gran desconocido que sería el long COVID. Bueno, estas infecciones más crónicas, oscilantes, de las que todavía tenemos poca información, ¿no? En concreto, en Madrid hay varios grupos que están trabajando en esto. Probablemente ahora mismo lo que sabemos es que hay algunas personas que por los motivos que no están del todo aclarados, pues tienen estas infecciones persistentes, y en algunos de estos pacientes pues esto se acompaña con oscilaciones tanto a nivel físico como psíquico, que en ocasiones pueden ser tan importantes los trastornos que incluso les impiden el volver a desarrollar su profesión, ¿no? Y por ello creo que tenemos que estar preparados para dar un apoyo psicológico, psiquiátrico en algunos casos, de rehabilitación también, porque sobre todo en los profesionales que han pasado una enfermedad larga, pues estamos viendo que las necesidades de rehabilitación son muy importantes, ¿no? Y por ello yo creo que ahora que estamos empezando a superar lo que es la pandemia directa, pues nos viene lo que es la pandemia tras la pandemia, ¿no? Que va a estar, yo creo que muy enfocada en todo el tema de trastornos mentales, y que los médicos y otros profesionales sanitarios somos particularmente población de riesgo para esta pandemia de trastornos del ámbito psicológico, psiquiátrico, que va a quedar, como yo diría, secuela para varios meses, años después de la pandemia. Sí, sí, evidentemente habrá muchos sanitarios que nunca nunca se olvidarán en su vida de lo que han pasado. Nosotros hemos tenido actos que hemos hablado sobre toda la problemática de salud mental, no específicamente para sanitarios como es como es hoy, y también tuvimos otro sobre enfermedades neurológicas, donde también se hablaba, ¿no?, de este estado de confusión, de niebla mental, y la posible afectación de las células neuronales también por el propio virus, ¿no? No solamente células neuronales, por ejemplo, de la zona abdominal, sino también incluso la posibilidad de que actuaran sobre células del sistema nervioso central, ¿no? Bueno, es un tema todavía en estudio, hay indicios, hay ciertas
pruebas, pero todavía no se puede decir exactamente qué es lo que pasa porque no se sabe a fondo, ¿no?, el tema. Pero bueno, yo creo que ha quedado de relieve que los profesionales sanitarios necesitan una ayuda, una dedicación. Esto es muy variable. Hay gente que no le ha pasado nada, que está tan tranquila y que, oye, pues lo ha hecho muy profesionalmente. Y otros, yo lo sé, que lo han sufrido mucho e incluso han tirado la toalla, y gente que lo ha pasado mal, mal. Por sobre todo cuando ha visto, se ha sentido impotente, ¿no? No solamente estás presionado, estás viendo lo que ocurre, y si te sientes impotente y ves que la reacción de los pacientes es adversa y no sabes qué hacer, ¿no? Esto ha ocurrido también. Bueno, vamos a seguir con las preguntas, y a mí me gustaría, entonces, a modo de conclusión, muy breve, Manuela, ¿qué nos puedes decir sobre esta quinta ola, o esta llamada quinta ola? Porque, por un lado, estamos viendo que hay un crecimiento es muy, muy alto, ¿no?, de infecciones. Bueno, por dos razones. Primera, porque, y entiendo yo, primera porque se hacen muchísimos test, no como en la primera hora. Y segunda, porque las infecciones se están produciendo en gente joven, que es más libre, que no tiene esos cuidados que la gente mayor, que es población de riesgo, sí que tiene, ¿no? Entonces yo he visto que en la primera hora la correlación entre ingresos hospitalarios y infecciones era perfecta, seguía la misma tendencia, y sin embargo en esta, llamamos la cuarta, quinta ola, es absolutamente no correlaciona nada. Por un lado sube para arriba las infecciones, pero los ingresos hospitalarios siguen una tónica muy bajita, y ahora parece que ha habido algún pequeño incremento, pero que, vamos, no tiene nada que ver con las olas anteriores. Entonces, ¿qué opinas? ¿Cómo afrontar esta ola? ¿Qué deberíamos de aprender de esto que hemos pasado? A ver, yo ¿Qué en esta ola lo primero que podría decir es que, en principio, el retirar las mascarillas, ¿no?, era un elemento, como bien decía José Luis, si se le dice retírense las mascarillas, pues las mascarillas se retiran. Entonces, estamos viendo que los pacientes que no están vacunados son pacientes de menor riesgo y son gente joven. La gente joven pasa un COVID como mucho más asintomático, digamos. Esto hace que, como bien dices, mientras que en la siguiente ola casi el 50% se convertían en ingresos hospitalarios, la presión hospitalaria sea menor, porque en este caso solo llega casi el 20% de la quinta ola. Eso no quiere decir que no haya en cuidados intensivos pacientes de 18, de 21 años con neumonía COVID bilateral y en cuadro de distrés respiratorio y en prono. Es decir, que esto no quiere decir que no haya algún caso que sea grave, pero sí que es cierto que ha pillado con un número importante de población vacunada, y entonces, a pesar de que el número sea elevado, la gravedad de la enfermedad no es la misma que la que estábamos viendo en las olas anteriores. Lógicamente, lo que sí quiero hacer una llamada aquí es que, mientras que los hospitales en este caso pueden tener una presión asistencial menor, primaria está absolutamente desbordada. En primaria no solamente llegan, o sea, tienen que hacer el rastreo, miran los pacientes, están todo, la interrelación de la gente joven que se contagia, el número de contactos es muchísimo mayor que el contacto habitual que teníamos antes, con lo cual los rastreadores también están haciendo un esfuerzo muy importante, pero sobre todo veníamos de una sanidad donde la atención primaria estaba muy debilitada, con poco personal, con unas medidas, con una saturación de trabajo enorme, y es la que está sufriendo esta quinta ola realmente. Es ella la que está soportando la mayor parte del peso de esta quinta ola. Sí, yo pienso, me lo he repetido varias veces, que el gran fracaso, se ha producido en la atención primaria. La atención primaria no estaba preparada para lo que se le ha encargado, no ha podido no han podido trabajar, y se ha colapsado, no se ha actuado de manera que no ha habido derivaciones desde primaria a la especializada.
por ejemplo. Se quejaban jefes de servicio de diferentes servicios de especializada de los hospitales que no habían tenido, no tenían lista de espera porque es que no había habido derivaciones desde primaria, ¿no? Los pacientes se quejan porque nadie les atendía, no conseguían hablar. Al principio incluso había call center, que no contactabas con primaria, sino con empresas subcontratadas. No tenían medios tampoco. Ha habido realmente el problema más importante. Bueno, no tenían medios, ya lo he dicho al principio, no tenían ni líneas telefónicas, ni tampoco tenían gente para poder atenderlo. Se les encargaba de cosas que no era asistencia sanitaria, pues como era el seguimiento, por ejemplo, de infectados. Yo qué sé, ha habido muchísimos errores, pero es que primaria realmente está en una situación de riesgo. Primaria es lo que llevamos desde el AP21, de hace 4 o 5 años, ¿no? Con que había que reformar primaria. Primaria no se reforma, primaria sigue igual. Mientras allí tengamos inestabilidad en el empleo, precariedad, salarios bajos, no se puede hacer una buena gestión, porque en una reunión que tuvimos con todos los presidentes de las sociedades de asistencia primaria, ¿no?, de atención primaria, que se llamaba, decíamos que la asistencia primaria debía ser el eje del sistema, realmente el médico del paciente, porque el paciente necesita un médico que sea el suyo. Ese sería el médico de cabecera de primaria si le diéramos, si organizativamente y en todos los aspectos pudiera realmente ejercer eso que no lo puede ejercer hoy por hoy. Bueno, ese es un tema que ahí queda aparcado, pero que cada día se vuelve más necesario hincarle el diente y hacerle frente, porque si no acabaremos, como decía el presidente de la Confederación Estatal de Médicos en la primera reunión, acabaremos si no con un sistema de beneficencia y con una mayor presencia de la sanidad privada, que cada vez tiene más tecnología, es más eficiente, da más servicios y bueno, no sé. Bueno, esto es un poco el planteamiento. Tenemos que terminar. Yo os daría 1 minuto a cada uno para que dieran las conclusiones. Perdóname, José Luis, que a ti no te he preguntado nada, José Luis Cobos, pero vamos a empezar por ti. 1 minuto para que tú nos digas cuál es la conclusión de todo esto que hemos hablado desde el punto de vista de la enfermería. Bueno, como suelen decir con la venia, ya que no he tenido esa oportunidad en estas preguntas, yo creo que antes lo puse de manifiesto en el inicio, la participación de los profesionales es esencial en este tipo de cuestiones. Jesús lo ha dicho, hemos echado de menos que la administración no nos llame porque todos teníamos muchas medidas para poner encima de la mesa y lo hemos demostrado y mecanismos tenemos un foro profesional que está a disposición del Ministerio y que cuando nos han llamado, es que a veces, incluso Jesús lo sabe, o sea, nos han llamado casi de esta mañana para esta tarde y ahí hemos estado. Cualquiera que nos ha llamado en un momento dado, ahí estábamos los profesionales para atender a las llamadas de las administraciones. Y por lo tanto, yo creo que no es de recibo que el Ministerio y las administraciones de las comunidades autónomas no hayan contado en primera línea con quienes tienen la información científica y profesional. En segundo lugar, yo creo que se ha hablado de la atención primaria, pero a mí no me gustaría dejar en olvido tampoco el ámbito sociosanitario. Es algo fundamental en nuestro sistema que ya no solo incluso por la pandemia, sino que no tenemos realmente un espacio de media y larga estancia para una recuperación, una rehabilitación en el ámbito normal de los pacientes y de los ciudadanos. Y tampoco es bueno que contemos con las estructuras que tenemos de una forma pues improvisada. Es decir, tenemos la mejor red de atención primaria que yo conozco en el mundo, la mejor red de farmacia, la mejor red de hospitales público-privado. Es decir, tenemos una infraestructura que yo creo que es la envidia. Lo que no podemos es tener a los profesionales, digo todos, descuidados porque no se está potenciando la labor que tienen que hacer. Por lo tanto, yo hago un llamamiento para
primero para la administración. Y luego, cuando nosotros nos hemos unido, los consejos generales hemos hecho una apuesta decidida por ayudar a nuestros propios compañeros en la atención psicológica, que también hemos hablado durante este rato, y hemos hecho un convenio con el Consejo General de Psicólogos para que también haya psicólogos a disposición de los profesionales. Por eso digo que aunar fuerzas para nosotros es muy fácil y yo creo que eso es una lección que tenemos que aprender. Y luego la resiliencia que están teniendo los profesionales también tiene que ser reconocida. O sea, ya tienen las espaldas demasiado, yo creo que destrozadas nuestros profesionales y eso se tiene que reconocer. Incluso económicamente, y hay que decirlo, económicamente hay que reconocer la labor que están haciendo y no nos tiene que doler en prenda y yo creo que la sociedad en general dirá, hombre, pues si hay que pagar algo más a los profesionales porque estén ahí al pie del cañón, lo van a entender. Y yo simplemente dar un ánimo a todo el mundo. Yo creo que el tema de la vacuna está funcionando y por eso aquellos mensajes que hay de aquellos detractores que se empeñan en decir que esto es un negocio y que hay manos oscuras que están manejándolo, yo creo que para eso ya tenemos suficiente evidencia, está súper demostrado que es necesaria la vacunación y que entre todos vamos a poder seguir adelante. Gracias. Bueno, muy bien, José Luis. Yo creo que sí, es necesario, pero no es suficiente. Tiene que haber muchas más cosas. Y eso está también demostrado, que la vacuna por sí sola, o esta vacuna tal como está funcionando, no es suficiente. Y hay que trabajar en más líneas. Bueno, entonces venga, muy rápidamente, Jesús, medio minuto. Bueno, nada, yo creo que... ¿Algo final? Sí, creo que, bueno, que yo creo que es indiscutible que todos los profesionales sanitarios, también es verdad que salimos reforzados de esta emergencia sanitaria, ¿no? Porque somos los que hemos estado en el pie del cañón. Yo creo que ha habido muchas cosas que han salido bien, pero hay otras muchas más que también no han salido tan bien, ¿no? A mí me preocupa mucho, de verdad, el futuro. Me preocupa mucho que seamos capaces de sacar lecciones, ¿no? Pero no las lecciones que nos interesan, sino las lecciones que le interesan al Sistema Nacional de Salud, ¿no? y al sistema sanitario en su conjunto. Porque tengo un poco la sensación en este sentido de que cosas que decimos que han llegado para quedarse a lo mejor no deberían quedarse, ¿no? Y que deberemos hacer una reflexión en bien de los propios ciudadanos y del propio sistema sanitario. Muchas gracias, Jesús. Vamos a ver ahora. Vamos a dejar para el final a Manuela, que remate el tema. ¿Te parece? Entonces, Manuel Martín Sayés, tienes la palabra. Ya sabes, muchas gracias. Escaso, ¿eh? Sí, estamos fuera de cuenta ya. Yo, lo primero, agradecimiento a todos los profesionales que yo creo que, como he dicho antes, yo he visto muchos comportamientos heroicos. Luego, un poquito de decepción en el sentido de que la pandemia, yo creo que en Madrid lo hemos sufrido particularmente, se ha politizado mucho, ¿no? Antes comentaba José Luis cómo ya en febrero había información, como nosotros, vamos, yo estaba invitado a un pequeño encuentro de cardiólogos en Valencia a principios de marzo, que se suspendió, una cosa que íbamos, yo que sé, 200, 300 cardiólogos, y una semana después en Madrid se permitió una manifestación multitudinaria, bueno, y todos los ejemplos que son bien conocidos. Es decir, creo que ha habido muchas decisiones que se han tomado cuando, desde el punto de vista técnico-científico, había motivos para haber tomado decisiones distintas. Y, por último, hacer un llamamiento también a que seguimos con la pandemia, porque a veces se ven imágenes que hacen pensar que la pandemia ya no está aquí, la pandemia sigue estando aquí. Tenemos una tasa de infección que es muy preocupante. Es verdad, como ha dicho José Luis, que gracias a la vacunación esta infección todavía no está teniendo, estas altas tasas de infección, una repercusión grande en los hospitales. Ya empezamos a ver un poquito, en Madrid ya empezamos a ver un aumento de hospitalizaciones y un poquitín un aumento de los ingresos en cuidados intensivos, pero lógicamente la situación que tenemos ahora sería mucho peor si no tuviésemos
un porcentaje tan amplio de la población vacunada. Y por lo tanto también quiero terminar con un mensaje de esperanza que yo espero pues, que probablemente a finales de año, aunque cada vez es más difícil hacer predicciones con el COVID, tengamos una situación más controlada. Sí, Manuel, también nosotros tuvimos que cancelar, teníamos ya preparado para, creo que era para el día 3 o 4 de marzo, y teníamos un acto en Canarias y nos llegó el mensaje del ministerio y tuvimos que cerrarlo, cancelarlo todo, bueno, ya estaba todo preparado, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Después vino todo lo que vino. Bueno, antes de que cerremos, es que tengo aquí una nota que me pasó Nicole Hans, que la Asociación de Pacientes de EPOC, que ha editado un estudio del impacto de la pandemia en el paciente de EPOC y la asistencia sanitaria, que lo tienen, está formado por varios profesionales, entre ellos una responsable, Miriam Calle, del Clínico San Carlos. Le dije que lo iba a citar y no quería que se me fuera la oportunidad de hacerlo. Entonces, perdonadme esta incursión y, querida Manuela, tienes la palabra. Tienes bueno, muchas gracias. Minuto de Un oro. minuto. Bueno, yo creo que la pandemia lo que ha puesto de manifiesto es la vulnerabilidad que tenemos en este sistema globalizado. El Sistema Nacional de Salud estaba sin recursos económicos, ha sido capaz de afrontarlo, pero ha sido capaz de afrontarlo gracias al esfuerzo de miles de profesionales sanitarios que han puesto su vida en muchas ocasiones en ello. Sin embargo, continuamos con muchos retos. Tenemos que volver a una lista de esperas que están muy aumentadas. No deberíamos de volver a la precariedad del empleo que tenemos. Faltan políticas de recursos humanos, hay unas bajas retribuciones y hay unas deterioradas contrataciones dentro del personal médico que deben de que deben de actuarse y, por lo tanto, hay un personal finalmente abatido, indignado, tanto físico como psíquico, como nos encontramos. Por lo tanto, los retos sí que existen, pero si no invertimos en salud, y eso es lo que ha puesto de manifiesto esta pandemia, que es necesario invertir en salud y que invertir en salud es invertir en el resto de las cosas que crean el bienestar social. Muy bien, pues yo voy a terminar con 3 referencias. Yo creo que hay que poner en valor y aprovechar ese activo tan enorme que tenemos en las farmacias y en los farmacéuticos. Hay que reconocer la labor fundamental que hace la enfermería que es quien cuida al médico, al enfermo, es el protagonista de ese cuidado del enfermo, y su labor no solamente en cuidar al enfermo, sino también en la promoción y en el cuidado de la salud, ¿no? Yo creo que hay un papel muy activo que en valor probablemente habría que incrementar también las dotaciones de enfermería. Y finalmente, referirme a los médicos. Los médicos que Manuel decía que todo el mundo quiere ser médico porque piden más de 11 de media. O sea, es una profesión reconocida que la gente realmente le da mucho valor a los médicos y que no se correlaciona con el salario tan bajo que reciben muchos de los médicos. Hay una diferencia enorme. Realmente quien está sosteniendo el sistema son los médicos. Y no solamente los médicos en la pública, sino también en la privada. Hay que poner en valor realmente a los médicos y pagarle por lo que valen. Y nada más. Estas 3 conclusiones yo creo que es muy importante. Enfermería, farmacia y medicina, las 3 patas que sostienen el sistema sanitario español. Muchísimas gracias a los 4 por vuestra presencia, por vuestro interés, por vuestras declaraciones, y muchas gracias también por toda la experiencia y consejos que nos habéis transmitido. Y hasta otra vez. Gracias.